Buenos días, gracias por venir. Nos vamos a referir a la restauración de la obra pictórica La cosecha de Raúl Massa, que pertenece al acervo cultural del Ministerio de Economía. En primer lugar, Patricia va a exponer sobre los datos iconográficos de la obra y su lugar de ubicación. Luego, quien les habla se va a referir al fijado de la capa pictórica y el tratamiento del lienzo. Y por último, Luciana Murcia va a hacer alusión o se va a referir al tratamiento, a la limpieza de la capa pictórica y a la reposición de pintura. Bueno, buenos días. Acá les vamos a presentar el edificio, el Palacio de Hacienda. Se inauguró el Palacio de Hacienda en 1939 con el proyecto del arquitecto Antonio Pibernat. Responde a una concepción integral donde el diseño y las obras de arte toman un rol preponderante. Antonio Pibernat fue, además de arquitecto, pintor y dibujante. Cursó estudios en la Asociación Estímulo de Bellas Artes y concibe este edificio desde una óptica artística, fusionando sus dos pasiones, la arquitectura y la pintura. Esta óptica particular se ve reflejada fundamentalmente en su decoración, en la que incluyen luminarias, herrajes y vitró, cuyo diseño acompaña el estilo del edificio. El proyecto incorpora la inclusión de 2 esculturas y 14 paneaux, que ilustran alegorías de la vida nacional, para los cuales se contrataron artistas de la época. Una de estas pinturas fue realizada por el mismo arquitecto Pibernat. Dentro de este edificio se encuentra ubicada el área de conservación y restauración del patrimonio cultural del Palacio de Hacienda. Asimismo, nuestra coordinación realiza convenios con otros organismos de Estado para realizar la conservación del patrimonio artístico de los mismos. La obra de la cual le vamos a hablar hoy se llama La cosecha. Es un cuadro costumbrista en el que se representa una escena de campo, con los campesinos trabajando en la tierra y el ganado descansando. Es un óleo sobre tela de gran formato, cuyas dimensiones son 1,70 por 2,80. Se encuentra empotrado en la guacerí de una de las oficinas jerárquicas del Palacio de Hacienda. El autor es uno de los artistas de renombre convocados por este proyecto y fue Raúl Massa. Nacido en Buenos Aires en 1888, cursó estudios en la Asociación Estímulo de Bellas Artes y trabaja a Europa becado por el Congreso de la Nación, donde se capacita con Giovanni Giacometti en Florencia y Anglada Camarasa en París. En 1938 lo convoca el Estado Nacional para realizar el cuadro La cosecha para el Palacio de Hacienda. Ahora ti. Bueno, el accidente que tuvo la pintura se originó, ¿se escucha? Sí. Se originó en una filtración proveniente de la terraza. Aquí vemos algunas imágenes del despacho contiguo al lugar donde se produjo el accidente. Este es el despacho que está por delante de las manchas de pintura que vimos. Este cuadro está en realidad empotrado en un nicho, lo cual hizo más compleja la imbibición del agua por parte del lienzo, que causó un desprendimiento muy importante, que es el que están viendo, con una pérdida bastante importante de pintura. El cambio, en este caso, lo importante y lo que causó un deterioro tan profundo fue que el lienzo se haya mojado totalmente, porque en realidad las fibras, en este caso, no siendo sintéticas, las fibras de celulosa, en este caso, al hincharse, producen una gran tensión y un cambio dimensional en la obra muy brusco, que origina este desprendimiento tan fuerte. Justamente el tema de los englobamientos se deben al gran cambio repentino dimensional que sufre la tela. Además, hay que destacar que esta obra no tenía una base o una imprimación importante que hubiera servido supuestamente como interfase
entre la pintura y la capa, entre la pintura y la tela, como para detener un poco el proceso tan violento de desprendimiento. Se originaron básicamente 4 tipos de desprendimientos. Poné una más para atrás. Se originaron 4 tipos de desprendimientos. Primero, lo que ustedes están viendo en el centro es la pérdida total de la pintura. En segundo término, el otro tipo de desprendimientos son los englobamientos, más que ampollas se podrían denominar englobamientos de la pintura, porque tuvieron una elevación respecto de la base de la obra de casi 1 centímetro, lo cual es muchísimo, debido también, por supuesto, a la contracción tan brusca de la tela y a su cambio dimensional. El tercer tipo de desprendimientos se debió a la parte perimetral, de donde ven ustedes los englobamientos hacia la zona interior. Eran desprendimientos de la pintura que no eran visibles al primer momento, sino que nos dimos cuenta luego en el momento de la fijación de la obra. A partir de estos englobamientos que ven ustedes ahí, más o menos 10 centímetros hacia adentro de la obra, habían desprendimientos que se tuvieron que fijar por un procedimiento que después lo vamos a explicar. Por último, también en la parte inferior de la tela se va a producir otro tipo de desprendimientos, que quedó encerrada el agua entre el bastidor y el marco. Esos son los 4 tipos de desprendimientos más importantes que se produjeron en las obras, en la obra. Bueno, justamente nos vimos en un momento muy difícil, justamente por los grandes englobamientos de la pintura. Había que aplicar un velado de protección, justamente que inmovilizara los englobamientos, que eran muy complicados porque estaban al borde del desprendimiento total. Para eso utilizamos un papel de escaso gramaje y fibra corta y metilcelulosa, justamente para que al secar no produjera ningún cambio, porque eso hubiera originado el desprendimiento de estas ampollas que yo le decía, o englobamientos, y los hubiera quebrado. Aquí vemos toda como es el velado ya terminado. Aquí el velado ya se secó, se cumplió lo que habíamos previsto, es decir, no hubo ningún cambio dimensional en el velado, se secó sin producir el quiebre de ninguno de las ampolladuras o englobamientos. En este momento la obra quedó lista como para ser trasladada al taller. Ahora vemos la obra trasladada al taller y por luz transmitida, es decir, enfocada desde el dorso de la tela, vemos la gran merma, que es lo que ustedes veían en blanco antes, la gran merma de pintura que irremediablemente se perdió. Vemos con luz rasante y la presencia de un testigo, que es el puntito blanco que ven ustedes ahí al costado, es justamente el relieve de los desprendimientos. Esto es con luz directa de frente, como se ve uno de los sectores más afectados. A continuación vamos a ver en las fotos que siguen el mismo sector con diferentes aproximaciones, donde se ve dramáticamente el desprendimiento de la pintura. Lógicamente, en este nicho donde está ubicada la pintura, se produjo la gran absorción de la tela por el derrame de agua, que es lo que está marcado por el perímetro rojo. Se ve claramente donde la tela absorbió mayor cantidad de agua. Este es un acercamiento de la misma zona. Especialmente en esta zona se produjo una
colonización de hongos muy profusa, para lo cual hicimos un cultivo que se muestra ahora con un testigo. Esto es en 48 horas. En 48 horas se produjo el crecimiento de esta colonia de hongos. Vemos justamente una aproximación en microscopio con 100 por de la colonia de hongos desarrollada en 48 horas nada más. Bueno, ahora lo que seguía entonces era el gran tema de la consolidación de la capa pictórica o fijación de la pintura. Vemos, esta es toda la parte mayor del desprendimiento. Vemos aproximaciones de la parte superior. Esta espátula nos va a mostrar, penetrando en una de las aberturas que hicimos en el velado, justamente por donde se penetró el adhesivo. En este caso se utilizó Bebafil y Bebagel. Este es un pequeño video que se realizó donde va a mostrar también el desprendimiento importante que se produjo en la pintura, en uno de los lugares más conspicuos de desprendimiento. Ahí vemos elevaciones de las ampollas y además el gran sector de desprendimiento. Esto para nosotros era todo un tema porque nosotros debíamos bajar estas ampollas sin quebrarlas. Era el gran desafío que teníamos. Bueno, estas son distintas mediciones de la obra para ver el perímetro que encontramos. En estas fotos, lo que ustedes van a ver en esta foto, lo que ustedes van a ver son como restos de adhesivos en superficie. Esta es una de las zonas más levantadas y los restos de adhesivo en superficie es una de las técnicas que utilizamos para que al bajar justamente los englobamientos, la pintura no se quebrara. Eran tan altos los englobamientos que al bajar la pintura con una fuente de calor, lo más posible era que se quebraran y era justamente lo que nosotros tratábamos de evitar. Por eso pusimos una película de Beba, del adhesivo de Beba, sobre el velado original que habíamos hecho, y esto nos permitió ir bajando paulatinamente la pintura sin que se quebrara. Es decir, transformamos el velado original en un velado flexible. Aquí vemos una de las partes más desprendidas de la obra, donde ya se había logrado eso, es decir, bajar el ampollamiento, los englobamientos tan grandes y dejarlos firmes en la pintura. Este es el velado, bueno, seco por supuesto, pero ya es la parte inferior de la obra donde se hizo un tratamiento con adhesivos y la forma de aplicarlos distintos. En esta parte inferior de la obra, la pintura era un poco más delgada, por lo cual tuvimos que recurrir a otro tipo de adhesivos aplicados con infiltración de jeringas y por goteo. En este caso, lo que se utilizó fue Paraloy B72 y Lascope 550, son disoluciones en solventes orgánicos que permitieron fijar toda esta zona inferior. Esta es la parte inferior que había quedado atrapada entre el bastidor y sufrió una gran pérdida justamente porque quedó atrapada el agua entre el bastidor y el marco. Esa es la parte más ya está fijada esa parte. Bueno, este es el proceso de consolidación de la pintura. Es la última parte del proceso de consolidación. Esta es la activación por medio de una fuente de calor de todos los adhesivos que habíamos colocado primeramente. Es la parte final y con esto se terminaba el proceso de consolidación de la capa pictórica. A continuación vemos en los remarcos rojos que están ahí todas las zonas intervenidas. En la parte superior hubo un desprendimiento relativamente pequeño.
vemos también la parte de mayor desprendimiento y la parte inferior a la que yo aludía hace un momento, que es la parte en que el agua quedó atrapada entre el bastidor y el marco. Toda esta parte ya estaba fijada. Bueno, ahora sigue Luciana explicándoles la limpieza de la capa pictórica, que ella la va a dividir, como les va a explicar, en la limpieza superficial, un desbarnizado que se hizo, y luego el retoque pictórico o la reposición del color. Hola, ¿qué tal? Bueno, después de la consolidación de la capa pictórica, venía la parte de limpieza. Decidimos hacer una limpieza superficial, primero con agua amoniacal, y como el barniz estaba oxidado, que lo habíamos comprobado con la luz, cuando la iluminábamos con luz UV y estaba muy amarillento, decidimos hacer un aligeramiento. En las imágenes se ve el proceso, como fuimos avanzando en la obra con el aligeramiento de barniz. Se ve en la parte derecha todavía la fluorescencia del barniz envejecido, y en la parte izquierda ya se ve que está aligerado. En este caso hicimos test de solventes de polaridad ascendente y elegimos el solvente que nos daba mejor resultado con la más baja polaridad. En este caso fue White Spirit con 20% de alcohol absoluto en la solución. Bueno, luego decidimos aplicar un estuco para nivelar los faltantes. En este caso hicimos un estuco artesanal con cola de conejo y carbonato de calcio, que lo aplicamos primero con espátula y a pincel, y como el faltante era muy grande y la capa pictórica tenía mucha textura, decidimos hacer el estuco con textura para que no se notara tanto el faltante, teniendo en cuenta que la obra está en una oficina a una altura y a una distancia en el que se iba a notar mucho, la gente lo iba a notar mucho. Esa es la foto de un acercamiento del estuco con la textura, y la foto siguiente es cómo quedó el cuadro estucado completamente. El siguiente paso era hacer una reintegración de las lagunas. Decidimos hacer una reintegración por etapas. El criterio que se tomó fue hacer primero un neutro, por supuesto solo en las lagunas, sin tocar el original. Primero hacíamos un neutro y después hacíamos técnica del puntillismo para que a una distancia normal no se viera la intervención, o sea, la obra tuviera una lectura completa, pero sin embargo acercándose se vieran los puntos para que se distinguiera dónde era la parte que no era el original. Ahí hay un detalle de la foto con los primeros neutros que hicimos para ir reintegrando las lagunas, y ese es el final de cómo quedó la reintegración mayor. La primera etapa, como les conté, fue con acuarela, y la segunda etapa lo hicimos con colores para la restauración de Charbonnel, de la marca Lefranc, una marca francesa. Con eso dimos los últimos toques para luego barnizar por completo la obra. Con el barniz fue el barniz final, y con eso terminamos el tratamiento de la capa pictórica. También teníamos que hacerle un tratamiento al bastidor porque tenía algunas cuñas que estaban perdidas y algunos travesaños que tenían fracturas. Acá le estamos aplicando cola de pescado para sellar una de las fracturas del travesaño, para estabilizarlo. Le agregamos las cuñas que faltaban y reposicionamos las cuñas que estaban mal puestas, tensamos la tela, y esa es la imagen de la obra como quedó ya restaurada, el anverso. Y el paso siguiente era el emplazamiento en la oficina. Esto es una foto que se sacó el día que se retiró la obra de la oficina. Acá pueden ver la altura en la que está la obra y por lo tanto lo difícil que era, el interés que teníamos nosotros en que quedara bien, porque se iba a ver de muy cerca, no es que está alta, colgada en la oficina, entonces ahí la foto siguiente se puede ver cómo quedó cuando ya la emplazamos.
y esa es la foto final. Bueno, eso es todo.